La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, como todos los viernes. Viernes de salud, nos acompaña la licenciada Ana Romero. Ella es psicóloga clínica, pero especializada en niños y adolescentes. Es un tema muy importante. Infanto-juvenil. Infanto-juvenil. Buenos días, licenciada. Buenos días, licenciada. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Yo feliz de poder estar aquí compartiendo un tema tan importante que es la salud mental, que creo que se le está dando prioridad. Y Qué nada, bueno. hay que hablarlo para que hacer conciencia, para psicoeducar y para que se entienda de dónde vienen muchas cosas de estos niños y adolescentes que, según los padres, nos da mucho problema, ¿verdad? Sí. Y te tengo que agradecer a Iliana Montero, porque yo vi la entrevista en las redes y cuando ella vino el pasado viernes, yo una vez le dije, mira, consígueme el teléfono de la licenciada Montero. ¿Qué casos tratan ustedes? ¿Cuándo un padre debe buscar la ayuda profesional? En el adolescente sabemos que es complicado, pero en un niño, 5, 6, 7, 8 años. Sí, mira, nosotros los psicólogos decimos mucho que nosotros no solamente trabajamos con un niño o con un adolescente, nosotros trabajamos con la familia. Ay, Exactamente. Se trabaja con la familia porque un niño que está presentando situaciones conductuales como rebeldía, un niño que no te sigue instrucciones, que en el colegio te llaman constantemente, que no se sienta, que tiene problemas de atención, que tiene dificultades con la alimentación, que esas son las conductas que nos van diciendo, tu hijo te está diciendo algo, ¿verdad? Te está llamando la atención, que también no quiere estudiar, no tiene habilidades sociales, no hace amistades. Todas esas son conductas y son señales de que algo está pasando y hay que buscar ayuda. Licenciada, usted decía hace un momento que hay que hablarlo y que hay que hablar, exteriorizar muchas veces cómo nos sentimos y qué sentimos. Y esto contrasta con mucha gente que tradicionalmente dice no diga tus cosas, tiene que ser reservado, no hable de tus cosas personales. ¿Cómo romper esa barrera y cuándo se debe hablar y cuándo no? ¿Y cuándo debe ser una señal y cuándo no lo es? Claro, lo que pasa es que a eso va el tema de, no es que le vamos a decir a todo el mundo que está a nuestro alrededor, a nuestros amigos, compañeros, todo lo que nos está pasando. Tenemos que psicoeducar en que hay profesionales capacitados para darnos esas herramientas que nosotros necesitamos. Entonces, desde pequeñito hay que enseñarle, que incluso lo hablábamos, desde pequeñito hay que enseñarle a un niño que ir al psicólogo y que contarle tus cosas a un psicólogo no es algo malo, ni es porque tú tienes algo malo, ni es porque tú estás dañado, ni es porque tú tienes algún problema en ti. Es simplemente buscar ayuda. El tú ir a un psicólogo es tú entender, es tú buscar herramientas, es tú tener una situación con la cual necesitas ayuda, simplemente. ¿Cómo se desmitifica, si la palabra cabe, esto? Lo que le voy a plantear. Es decir, una persona, no importa la edad, puede ser diabética, que es una enfermedad grave, degenerativa, sí, por ejemplo, o pueda nacer con una condición qué sé yo, de cualquier tipo, vamos a decir, orgánico que no incluye el cerebro. Y está bien, la persona hace el tratamiento y no es estigmatizada ni señalada por eso. Sin embargo, cuando una persona, niño o adulto, tiene un tema de algún tipo de comportamiento o de algo que se considere patológico o que requiere una intervención, ya se estigmatiza y es una persona diferente, no se atreve a hablar de eso porque le dice que es anormal, que le dicen aquí que está loco, que para que un psiquiatra. ¿Cómo quitar ese mito? ¿Cómo tumbar esa barrera? Esa es la primera frase con la que llegan donde mí. Los adolescentes más que nada, yo no tengo que estar aquí porque yo no estoy loco. Exacto. Entonces, le dije a mi mamá que no me traiga porque yo no tengo problemas mentales. Es que eso lo marca. ¿Cómo quitar eso? ¿Cómo cambiar esa dinámica? Primero es cambiando nuestro lenguaje y entendiendo como adultos que nosotros no somos superhéroes y no podemos con todo, y que nosotros estudiamos y hay personas especialistas. Es decir, porque se acepta que alguien es diabético, o que tenga problemas de tiroides, o que tenga problemas en los riñones, o que se haga diálisis, o que tenga problemas cardíacos, pero no se acepta que puede haber algún problema psicológico.
Sí, eso es cultural. Entonces hay que comenzar, nosotros podemos ir poniendo esa semillita en cada persona de nuestro entorno, de nuestro alrededor y comenzar, mira, ese niño te está dando, siendo voces y cambiando esa cultura porque es algo que está muy, muy arraigado en nuestras creencias, que esto es algo para los locos y para personas que tienen problemas Licenciada, yo veo por lo mentales. menos que ya sea a un nivel económico, vamos a decir clase media alta, ya es un hábito consultar con el psicólogo, hasta lo hacen online, no necesariamente presencial. Ahora, usted tiene la experiencia de que usted trabaja en el Hospital Materno Infantil Santo Socorro en Cristo Rey. Es un barrio de bajo nivel de ingreso, es decir, no es marginado. Entonces, ¿cuál es la experiencia suya en Cristo Rey? Sí, en Cristo Rey yo veo muchos casos vulnerables, yo veo muchos casos difíciles, pero también hay un tema de resiliencia increíble y es la población que más asiste y busca ayuda. Oye, pero qué Así, interesante. sí. Qué Es la interesante. población que va a sus consultas y asiste. Y son resilientes y se recibe una intervención correcta. Si bien llegan con mucho dolor, llegan con situaciones que a veces son difíciles, porque es una población donde está expuesta a menos los niños y los adolescentes están expuestos a menos supervisión de los adultos. Son padres que están en trabajo constante y no lo dejan con personas allegadas. Y muchos hogares pasan tiempo monoparentales solos. también. Sí, y pasan tiempo solo. O sea, cuando tú le preguntas a un niño de 9 años que pasó desde las 2 de la tarde hasta las 7, 8 de la noche solo, con una tableta, tú dices, wow, es increíble, porque nosotros por lo menos ya la clase menos marginada tiene posibilidad de dejarlo con un abuelo, con un tío, hasta con una nana, muchas veces lo dejan. Clases extracurriculares. En esta población no hay acceso a este tipo de actividades y ambientes donde puedan socializar y donde puedan recrearse tan fácilmente con supervisión. Porque sí, estamos construyendo parques, pero ahí tú tienes que ir con supervisión. Entonces, el tema de clases de karate, de fútbol, de pelota, es muy escaso. Tú puedes ver también una gente que lo lleve, que lo busque. Es una población que se le hace muy difícil que el ambiente y que lo que los rodea le contribuya. Jacqueline hablaba del hogar monoparental, que es muy común en República Dominicana. Es el tipo embarazó y se espantó. Sí. Y se queda la mujer con toda la limitación económica, con el niño o los niños, porque ahí entonces a veces tienen 3 o 4 de diferentes maridos. Ese niño tiene el medio ambiente como para tener problemas. Claro, y comenzando por una falta, un abandono. Va a crecer con esa necesidad parental de quién es su papá, de dónde viene, de por qué mi papá nunca me quiso. Entonces, ya de por sí trae esa situación de abandono si el ambiente no ayuda y tenemos una escuela donde se tiene varios niños que son hiperactivos, aprende esas conductas, entonces, y no recibe ayuda, no recibe un acompañamiento adecuado, entonces va a ser un niño con más probabilidad de que tenga dificultades conductuales y dificultades en manejar sus emociones y en ser sano. Ya ese niño está creciendo con una pequeña cicatriz emocional. ¿Y las cicatrices emocionales pueden sanarse? Sí, claro que sí. Sin modificar la realidad, porque es como aceptar de que tú no tienes ese papá o no tienes esa mamá o no tienes ese acompañamiento, pero tú tienes que seguir. Entonces, ¿cómo lograr eso? Claro que sí, se sana y como adultos ya de repente los niños y los adolescentes no tienen esa capacidad cognitiva de entender y de ese pensamiento lógico como lo tenemos nosotros los adultos. Entonces es difícil que en esas edades se vea realmente una sanación o un crecimiento. Sin embargo, ya cuando son adultos, y podemos hacer y podemos colaborar para que ese crecimiento, cuando lleguen a ser adultos, entonces sí tengan ese proceso de sanación con terapias, acompañamiento, entendiendo que hay cosas que no están en nuestro control y que hay cosas que son tuyas y hay cosas que son mías.
y que de repente lo que yo recibí me hizo bien. Y eso era lo que me tocaba, o sea, con un proceso de internalización, con un proceso que tenemos los psicólogos de herramientas específicas, cognitivas, conductuales, para trabajar esos pensamientos, ¿verdad? Entonces ahí sí podemos tener un proceso, como decíamos, completo de sanación. ¿Usted ha tratado casos de niños que han perdido a sus padres? Sí, claro que sí, y que son criados por abuelos, y no necesariamente niños que han perdido a sus padres por muerte. Hay padres que se han ido en la vuelta de México y que los abandonan, y hay también abuelos criando, que también se ve mucho en esa población. Hay abuelos criando con la mamá y el papá que viven a una esquina, pero que tienen 7 más, pero no podían con ese niño. ¿Y qué relación tienen los papás? No, nada, no lo visitan, no lo buscan. Entonces eso también es una pérdida, es un abandono. O sea que no necesamente tenemos niños que pierden solo por la pérdida muerte. física. No, entonces hay padres también que nunca conocieron a sus hijos. Una persona adolescente y adulta puede sentirse abandonada Sí, y puede haber resiliencia en ese caso. claro que sí. Y es como te digo, con un acompañamiento, con herramientas, haciéndole énfasis a su crecimiento, a cómo lidiar con esas emociones, cómo lidiar con esa sensación, y qué de esa sensación de abandono es mío y qué no. Podemos sanar, claro que sí. Por eso está la salud mental y por eso estamos creyendo en la salud mental, porque son procesos sanadores, son procesos que nos ayudan a crecer y a ser completamente, de repente no adultos sanos, pero sí adultos funcionales. Que es Con la su palabra. permiso, licenciada y la amable inteligente, nos vamos a una breve pausa comercial. Esta conversación está muy interesante, nos faltan todavía muchas preguntas de la licenciada Ana Romero, psicóloga infanto-juvenil. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana nos acompaña la licenciada Ana Romero, psicóloga clínica infanto-juvenil. Licenciada, hace poco vimos un caso terrible en Colombia que terminó con la muerte del senador Uribe Turbay, y un adolescente de 15 añitos, un niñito, hizo 2 disparos. Los niños que viven en violencia, en algunos sectores que son de los llamados calientes, y que ese es su medio ambiente, y que viven la violencia, y que son muchachos rebeldes. Eso tiene, y que llegan a lo que se llama una personalidad limítrofe, que no sabemos si es congénita o es adquirida, usted dirá sí o no. Y ese tipo si se puede considerar eso una patología, o esos son patrones de crianzas, o problemas no resueltos. Nosotros traemos traumas de nuestros ancestros, nosotros traemos trauma de nuestros abuelos, y eso trabaja en nosotros, claro que sí. Pero nadie nace siendo abusador, nadie nace siendo asesino. Y se puede romper esa cadena si eso es generacional. Sí. Se puede romper esa cadena, y cómo se puede romper esas ataduras. Sí, cuando nosotros, pero se rompe desde el adulto, o sea, desde el adulto que hace conciencia para no transmitir y para no seguir con eso que ya identificamos. Entonces yo rompo esto para que no le pase a mi hija, y lo sano como adulta para no mi hija, pero un niño no tiene y no puede sanar eso. Ahora, lo que te decía, con estos adolescentes, esa conducta que hizo ese muchacho, ¿verdad? Solamente fue la puntita del iceberg, la conducta. Pero abajo hay muchas cosas, y no jamás vamos a justificar, pero abajo de eso hay muchas cosas que no se ven, que ese muchacho trae. Familia, problemas económicos, problemas de personalidad, violencia. Entonces eso es aprendido también, y eso es lo que se creen. Cuando tú le dices a un niño, tú te portas mal, tú te portas mal, tú te portas mal, ese niño crece creyendo que es malo, creyendo que no va a lograr es como cosas. si le dicen bruto, tú eres bruto. Tú eres bruto, claro. Entonces no hay forma que yo pueda aprender, mi cerebro ya se lo cree. Entonces, a menos que tenga una tremenda personalidad. Yo sé de un caso de un joven que hoy es brillante profesional de la medicina, que la mamá le decía, tú no vas a servir, tú eres malo, y él le decía que no, que sí voy a servir, que sí voy a servir, pero no todo el mundo tiene esa personalidad. No, esa es la excepción. Ese es el caso de la excepción. Y se hizo y es brillante, y un gran profesional de la epidemiología.
y él pudo él mismo. Yo sí voy a servir, yo sí voy a hacer, pero no todo el mundo tiene esa capacidad. Doctora, en el caso, por ejemplo, de la adopción de un bebé, yo he oído opiniones dispares. A ese niño debe decírsele, ya cuando tiene uso de razón, de que es adoptado, o debe de criarse bajo la creencia de que no, de que esos son sus padres biológicos. Jamás, jamás. Ese adolescente, cuando se da cuenta que no es hijo biológico, comienza a hacerse preguntas: ¿por qué me han mentido? ¿Por qué ahora de dónde vengo? ¿Por qué entonces no me parezco a ustedes? Y entonces, ¿qué significa de dónde yo vengo? ¿Quiénes son mis papás? Y eso, y ya de por sí la adolescencia es una edad que trae sus retos. Imagínese con todas esas cuestionantes de enterarse que entonces no viene de donde siempre se ha sentido parte. Entonces se recomienda que desde que están tomando conciencia se les explique lo que es la adopción, qué significa, y que son niños y son hijos del corazón, más no del vientre. Pero tú eres mi hijo, pero tú eres mi hijo del corazón. Y en el caso de que sea hijo de uno de los dos, vamos a decir una pareja, pueden ser casados o no, pero alguno de los dos por alguna razón no puede tener hijos. Y o recurren a un vientre de alquiler, pero con el esperma del marido, o viceversa, el óvulo de la madre que acoge el bebé, pero con un esperma de donante. Entonces, en ese caso, ¿qué hay que hacer? Ese es más fácil, ese es mucho más fácil, porque ahí es más fácil explicar cómo se hizo esa inseminación, de dónde tú vienes. O sea, la explicación es más entendible y más fácil de digerir que un niño que tú no tienes historia, porque hay muchas madres que abandonan a sus hijos hasta en un zafacón, y tú no tienes cómo explicar cómo fue tu parto, si tú lloraste. Por eso es que también se incita y se está psicoeducando a que por favor las madres vayan y entreguen a Conani a los niños. Si usted por X o Y motivo de salud no puede, haga su proceso de entrega formal, pero no deje ese niño en un zafacón. Y hay tantos padres, tantos Sí. adultos ansiosos por ser padres. Ay, sí. Y hay que decirlo, ahí Ramón decía, bueno, hay que decírselo al niño, pero hay que decirle a los familiares y al público, a la sociedad, Claro. si el niño es adoptado y si el niño fue, el padre no es el que era por alguna razón. Eso hay que socializarlo, hay que decirlo. Claro, claro, a toda la familia hay que crear una red de apoyo, y más cuando son familias que se juntan constantemente, que salen, que comparten. ¿Por qué? Porque esa familia, acuérdense que es un niño que viene también con ya un trauma inconsciente de abandono. Entonces esa familia tiene que acogerlo también, y es importante que se sienta parte también de la familia extendida, que sea acompañado, que pueda desarrollarse, y que eso no sea un tema tabú, porque es que ser adoptado no es quién es el niño, eso solamente fue cómo llegó, pero no lo definen. Quienes definen y quienes forman esa personalidad, ese niño, son los padres y los familiares, y el colegio también. Es importante que sí, que el colegio lo sepa. Ustedes saben por qué. En los colegios se habla mucho de cómo se conforman las familias, y eso pueden incluirlos. Y entonces ya deja de ser un tema tabú. Eso es una forma de hacer familia. Entonces no solamente abuela, mamá, papá, monoparental, no, también hay padres adoptivos, padres que adoptan y que acogen. Licenciada, y ese muchacho que ve a su papá dándole golpe a la mamá, o presencia cuando la asesina, y que él se suicida, ¿qué pasa con ese muchacho? ¿Qué requiere ese muchacho? Porque él va a repetir, el patrón, ¿no? Él va a repetir el patrón Tal vez no, del abuso. No hay nada que nos garantice que vaya a repetir el patrón, pero sí va a haber una marca de violencia, y sí va a haber una marca traumática. Sí va a haber un trauma. Pero se puede subsanar. Se puede subsanar, se puede trabajar. Lo primero es identificar, por ejemplo, qué puede hacer un especialista. Primero, hacer sesiones para identificar qué tanta información
se quedó el cerebro con ella guardada sobre ese suceso en específico. Pero eso es un niño que va a necesitar intervención de por vida. De por vida. Sí, y los procesos terapéuticos, yo trabajo mucho en mis sesiones, que no es que tú terminaste, te va de alta y no tienes que volver. Muchas veces superaste esta situación, pero venga otra que necesites acompañamiento y tengas que volver. Para mí los procesos son fases, no es definido. Sí, yo te doy el alta de este proceso, pero puede ser que algo te genere otra vez cierta situación y tú necesites de mi acompañamiento y tú puedes volver y tienes que volver. Ahí voy. Si fuera un problema cardíaco y va y se hace el chequeo, va. Y le dice al médico, tiene que venir en 3 meses a hacerte un eco, y va. Pero que le diga el psicólogo o el psiquiatra, tiene que volver 3 meses. ¿Cómo? Ya yo no terminé. Entonces, eso hay que también romper esa creencia. Sí, y por qué es importante hacerlo. En 3 meses, en 6 meses que un psicólogo, o en un año que yo te vea y que yo vea esa retroalimentación, me da también a mí la línea de que tu salud mental realmente está estable. No todos tenemos una salud mental óptima, no todo el mundo, las emociones son transitorias. ¿Se puede tener una salud mental estable, doctora? Sí, pero no significa que a ti en 3 días te pase un proceso traumático y tú no vayas a explotar. No todo el mundo chipea. En todo momento, pero hay un momento en el que sí chipea, todo el mundo hay un momento en el que chipea. Mira. Claro que sí. Licenciada, ¿y en qué momento, por ejemplo, usted tiene un paciente infanto-juvenil y usted ve que no tiene solución y tiene que derivarlo a un psiquiatra? No se presentan esos casos. Claro, no, y a veces, no necesariamente porque no puedo. A veces yo necesito una opinión simplemente para saber que no necesito acompañamiento psiquiátrico. A veces yo hago mis entrevistas, ¿verdad? Llegan los pacientes, los veo, los observo. Y desde entrada yo digo, yo creo que aunque las evaluaciones vienen, yo creo que tenemos que buscar una opinión psiquiátrica solamente para saber que vamos por buen camino y que es especial. Nosotros trabajamos así en conjunto. Yo no trabajo divorciada de los psiquiatras, yo trabajo en conjunto. Hay casos que ya por la experiencia yo sé que realmente no lo va a necesitar y que con una intervención conductual, semanal, que los padres se comprometan, que el colegio se comprometa, porque es una intervención integral, como dijimos al principio, los niños no vienen solos. Entonces, si todos nos comprometemos con ese niño y ese adolescente, podemos avanzar. Ahora, cuando de entrada yo veo que hay agresividad, por ejemplo, que golpea a los demás, que se golpea a sí mismo. Entonces, eso es un caso donde yo tengo que inmediatamente buscar una opinión psiquiátrica. Entonces, cuando veo también casos de déficits de atención severos, donde son niños que no tienen niveles atencionales y le está afectando el aprendizaje, también yo tengo que buscar una opinión psiquiátrica porque tengo que saber, ok, vamos a imaginarnos que el cerebro de un niño está disperso y queremos enseñarle a leer, pero su cerebro no se enfoca. Entonces, ¿cómo yo voy a lograr ese objetivo de que ese niño aprenda a leer? Tengo que verificar, aparte de que tengo que verificar con estudios si hay algo más, con los neurólogos y neuropsicólogos, tengo también que ver si con una ayuda, que no necesariamente es una medicación para un trastorno severo, simplemente es como una ayuda a la atención para tu cerebro, te puede ayudar y ya seguro tus problemas conductuales se arreglan, porque de repente tú tenías problemas y eras agresivo, intenso, porque te sentías diferente a los demás, porque tú no estabas aprendiendo a leer y tus demás compañeritos sí. Entonces es algo bien complejo, sí, pero sencillo, es sencillo pero complejo. Agresivo, porque es mejor que te digan que tú eres malo, que tú eres inquieto, que te digan que tú no puedes aprender. Que tú no puedes aprender. Entonces de repente esa conducta que estamos teniendo y que nos están refiriendo por problemas de que golpea a los demás, de que no está aprendiendo, venga simplemente y necesite una ayuda con el psiquiatra, salas de tarea, tutorías, y ya aprendió a leer, y el problema también de agresividad y de conducta mejora. O sea, todo se acopla por sí solo con la ayuda de una medicación. Amén. Que hay mucho tabú también con ese tema de usar medicación en niños y adolescentes, pero por algo están los psiquiatras infantos juveniles. Claro.
Qué pena no contar con más tiempo, pero ha sido muy interesante su participación y la invitaremos con cierta frecuencia, con sonencia. Yo Pero feliz. muy interesante, muy interesante. Gracias. Gracias. Nos vamos a comerciales y la recta final del Telematutino 11.